Amén. Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Hoy en este hermoso y precioso día alabamos el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesús por su amor, su bondad, su misericordia. Mirando un día tan precioso después de varios días nublados, ya el sol llegó, o tenemos sol, ¿verdad? Las nubes despejaron. Estamos contentos con Dios por todo lo que hace, por su creación y su bondad. Y bendigo tu vida, bendigo tu familia. Y doy gloria a Dios por ti que nos sigue a través de las redes sociales porque siempre nos estás apoyando, amén, con esta palabra de edificación, con esta palabra de reflexión, de fortaleza, estas palabras que nos levantan el ánimo, amén. Te bendigo y bendigo tu vida y tu familia. También te pido que te suscribas a nuestro canal en YouTube, Pastor Pavel Almonte. También estamos en Instagram. Suscríbete a nuestro canal en Instagram. También estamos en Facebook. Así que síguenos a través de las redes sociales. Comparte esta palabra en tu muro. Coméntala, es importante para mí ver tus comentarios si la palabra te está edificando. Y quiero que le des like, amén, para que así podamos llegar a muchas personas que necesitan palabras como estas, tanto que te hablan a ti, me hablan a mí también, nos edifican y nos ayuda. Recuerda que en estos días comenzamos una serie de 6 cosas que Dios aborrece. 6 cosas que Dios aborrece y aún 7 abominan su alma, dice la Biblia. Así que hemos hablado del corazón que maquina pensamientos inicuos. También hablamos en la continuación el que siembra discordia entre hermanos. Y ayer hablamos la lengua mentirosa. Amén. Y hoy queremos hablar de las manos derramadoras de sangre inocente o el violento. Hoy vamos a hablar con esta serie 6 cosas que Dios abomina con el subtema las manos derramadoras de sangre inocente o la gente violenta. Así que si hay algo que Dios aborrece es la gente violenta o la gente derramadora de sangre inocente. El Proverbio capítulo 6, versículo 16 y 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Gloria a Dios. Hoy hablamos de 6 cosas que Dios abomina: las manos derramadoras de sangre inocente. También miramos el mismo texto, alabado sea el nombre de Jesús, en la traducción lenguaje actual, para entender un poquito más claro lo que el proverbista estaba escribiendo. Y la traducción lenguaje actual, el Proverbio capítulo 6, versículo 17, dice que es la gente orgullosa o la gente violenta. Las manos derramadoras de sangre inocente, que habla la versión Reina y Valera. Aquí la traducción lenguaje actual dice que es la gente violenta. Ahora, las manos derramadoras de sangre inocente, cuando la versión Reina y Valera nos dice las manos derramadoras de sangre inocente, ¿quién es el inocente según este texto? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Y cuando miramos la palabra inocente en el hebreo, está diciendo la gente limpia, la gente sin culpa, el inocente, ¿verdad? Las manos derramadoras de sangre inocente es aquellos que matan personas que no han hecho nada malo, son aquellas personas que matan por placer, son aquella gente que son violentas, que no median palabras, sino que inmediatamente matan a una persona. Entonces yo quiero decirte hoy, hablarnos en el nombre de Jesucristo, que esta es una de las cosas que Dios detesta, aborrece o no le gusta. Usted recuerde y sabe como lector de la Biblia que Dios ama la vida. Quien tiene el derecho y el poder de darla y de quitarla es Dios, no usted ni yo. Entonces es importante nosotros saber a través de esta palabra que hay cosas que Dios detesta, aparte del pecado, pero hay actitudes humanas que Dios no va de acuerdo, y es la gente derramadora de sangre inocente o la gente que es violenta. Dice el escritor: vale que el creyente aprenda lo que Dios ama y lo que Dios odia, porque la actitud de Dios es eterna. Es decir, que la actitud, la santidad de Dios no cambia. Recuerde que la Biblia dice: porque yo Jehová no cambio. Entonces Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La moral de Dios sigue siendo la misma, su actitud, su santidad. Amén. Entonces en eso tenemos la iglesia que entender y conocer a Dios para saber cómo le agradamos. Y una de estas cosas que Dios detesta es la gente violenta, la gente que usted no puede hablar con ellos
ni cierta palabra porque ya inmediatamente se ponen violentos, quieren pelear, quieren pegar. Y son gente que muchas veces no median palabras, no piensan y matan al otro. ¿Te ha escuchado testimonio, por ejemplo, o casos en su barrio, en su ciudad, donde gente conocida de su barrio mató al otro sin pensar, mató al otro por media palabra, mató al otro en una discusión? Esas cosas son las que Dios detesta. Entonces hay que ser tranquilo, calmado, prudente, sabio, hablar, dialogar, a entrar en acuerdos, pero la violencia no está en los planes de Dios. La violencia no viene del cielo. La violencia, usted como conocedor sabe de dónde viene. Entonces hay que ser prudente, como he dicho, calmado, tranquilo y pensante, porque esto es lo que a Dios le agrada. Dios no va a cambiar su parecer como lo haría la naturaleza del hombre. El maestro desea fomentar, o el Señor en nosotros como su iglesia, el rechazo de estas características que nos van a perjudicar con Dios y con los hombres. Las manos derramadoras de sangre no es la voluntad de Dios. Hay tiempo para hablar. Hay tiempo para dialogar, hay tiempo para llegar a un acuerdo, como he dicho, hay tiempo para mejor tomarlo tranquilo. No siempre hay que entrar en discusión al extremo de pelear, de tal. No, no, no. Es mejor evitar, es mejor calmarse. Es mejor que si es la situación que hay un insulto que recibimos o una palabra fuera del lugar que nos ofende, callarse e irse del lugar y calmarse. Y luego después de la calma quizás podríamos nosotros hablar con la persona si es el caso. Si no, dejarlo, porque no vale la pena perder tu vida con alguien violento, no vale la pena perder tu testimonio con alguien violento, o con una mujer o con un hombre violento, no vale la pena perder tu hogar, tu familia por alguien violento, por la violencia. Entonces tenemos que tener un espíritu humilde, manso, y poder controlar a tu espíritu, controlar tu manera, como diría en el mundo, controlar tu hombría. Porque imagínese si usted por un momento pensara cuánta gente hoy está en la tumba, cuánta gente hoy está paralítico, está en silla de ruedas, está cosa difícil. ¿Por qué? Porque no supo controlarse, porque la violencia le ganó, porque el enojo, el enfado le subió a la cabeza y sin mediar dos palabras disparó, mató a la persona o le hicieron. Entonces hay que entrar en cordura. Y hay que pedirle a Dios que nos haga humildes y mansos, ¿verdad? Y dejar a Él que sea el que se encargue de las cosas, pero no nosotros. Entonces estoy hablando de 6 cosas que Dios abomina: las manos derramadoras de sangre inocente o el hombre violento. Eso no le gusta a Dios. Hay un caso en la Biblia, entre tantos, que es un gran ejemplo y pasó en el principio cuando el libro de Génesis fue escrito, ¿verdad? Y Juan nos habla de ello. Primera de Juan capítulo 3, versículo 11, 12. Y habla de Caín y Abel. Y esto dice Juan: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y dice, mire el ejemplo que Juan cita. Primera de Juan capítulo 3, versículo 11, 12. No como Caín, escuche esto, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Sí, Juan compara a Caín que era propiedad del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, dice la Biblia, es homicida desde el principio. Entonces Juan compara a Caín, su actitud, su carácter, con el carácter y actitud del enemigo, Satanás. Señor lo reprenda. Dice, ¿y por qué causa le mató Caín a Abel? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Entonces la sangre derramadora de sangre, las manos derramadoras de sangre inocente, no es lo que le gusta a Dios. Y este ejemplo que usa Juan, comparando de que Caín mató a Abel, porque las obras de Caín eran malas y la de Abel eran justas, es decir, que Abel era inocente. Abel no debió morir por causa de la violencia de su hermano. Entonces Dios no justificará nunca al violento ni al malvado. Dios no justificará nunca al que mata por el placer. Dios no va a justificar nunca al que mata a otro por quitarle un dinero en atracos. Dios no va a justificar nunca a una persona que hace lo malo para obtener dinero. No, no. Dios va a justificar
a una gente que trabaja honradamente. Dios va a justificar a una gente que se gana el pan día a día con el sudor de su frente. Dios va a justificar a aquel que hace la paz, aquel que evita el conflicto, aquel que se arrepiente, aquel que pide perdón, aquel que da sin recibir nada, sin esperar nada a cambio, aquel que ama voluntariamente. Son estas gentes que Dios va a justificar. Amén. Dios no va a justificar a alguien que se cree superior a nadie. Dios no va a justificar a uno que son violentos, que no hay quien le diga nada, porque ellos a la primera, usted sabe muy bien que es en su barrio, en su ciudad, o usted tiene gente conocido, que no hay quien le diga nada porque corren un arma de fuego que tienen, o lo que sea, para intimidar al otro si le da un consejo. Esa gente está en peligro si no se arrepienten, porque el juez del cielo, que también es juez de la tierra, en cualquier momento le va a pasar causa a esa persona. Y él está siempre atento a todo. Entonces, Juan compara a Caín como parecido o como propiedad del maligno por su carácter o su actitud, porque mató a Abel, que era inocente y que era justo. Y mire lo que dice la Biblia en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 4-5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, aquí fue donde vino Caín y se enfadó, se molestó, le dio envidia, se desesperó, se sulfuró, no supo controlar su rabia, su enfado, porque la ofrenda suya a Dios no le agradó. ¿Sabe por qué no le agradó la ofrenda de Caín a Dios? Porque a Caín ofreció lo que él le pareció, pero Caín no ofreció lo que su padre Adán le había enseñado, lo que a Dios le agradaba. Había una revelación de qué era lo que Dios quería como ofrenda, como sacrificio. Por lo tanto, el corazón de Caín era un corazón desobediente, era un corazón terrible. Por eso el enfado, la ira, se apoderó de Caín. Amados míos, la palabra de Dios está escrita para darte ejemplo a ti y a mí, para enseñarnos qué es lo que Dios espera de su creación y de sus hijos en la iglesia. Que seamos como Jesús, que imitemos a Jesús, el Hijo amado, que seamos como Él. Pablo dijo, aprended de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estoy hablando hoy en esta mañana preciosa, en este sábado hermoso, 6 cosas que Dios abomina con el subtema, las manos derramadoras de sangre inocente o la gente violenta. Dios no quiere nada con el violento. Dios no quiere nada con la violencia. Dios no quiere nada con aquel que no recibe consejo. No hay quien le aconseje. Andan por la vida el ego, con el orgullo, con la prepotencia. No, en Dios es lo opuesto. Dice que al humilde lo tiene cerca. Dios ama al humilde, pero al altivo dice que lo mira de lejos. Al altivo Dios no quiere nada con él. Que Dios te bendiga. Que Dios nos ayude a ser humilde, a ser manso, a rechazar la violencia en todo el sentido de la palabra. A no dejar que el enojo, la ira, porque somos humanos, me puedo enfadar por algo, me puedo enojar, pero tengo el dominio, tengo la ayuda de Dios o tengo el razonamiento para detener eso y no dejar que se me suba a la cabeza y yo me haga violento, cometa un error, que luego lo pague con causa o con intereses o con mi vida. Y luego mi familia sufre mi enojo y mi ira por yo no haberla controlado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos libre de la violencia o de las manos derramadoras de sangre, que eso a Dios no le gusta. Comenta esta enseñanza, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal en YouTube, Pastor Pavel Almonte, también en Instagram y también en Facebook, y vamos a compartir esta palabra que serán de mucha bendición a mucha gente que la necesita en toda la tierra, en cada país. Dios te bendiga, que tengas un feliz sábado en este precioso día hermoso en el nombre de Jesús. Nos vemos en los próximos días con otra palabra de poder y de edificación. Dios te bendiga.